Bien, vamos a iniciar la clase entonces. Bienvenidos a la clase de física aplicada de 11º grado. El tema a tratar es la ley de Ohm. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es primero la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electrónica. Está estrechamente vinculada a los valores y las unidades básicas presentes en cualquier circuito electrónico, las cuales son el voltaje, la intensidad y la resistencia. En el caso de las unidades con las que se trabaja en la ley de Ohm, pues en el caso del voltaje, se representa con una V, que es para voltaje. En el caso de la intensidad, que se representa con una I. Y la unidad con la que se trabaja, pues es en amperio. También tenemos la resistencia, que esta se mide en ohmios. Y el simbolito de ohmios, pues ya se lo voy a mostrar. No aparece por acá. Bueno, la ley de Ohm establece que la intensidad que circula por un circuito, por un conductor o circuito o resistencia es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional a la tensión. Como lo vemos acá aquí tenemos la ley fundamental de la ecuación fundamental de la ley de Ohm, que dice que la intensidad de un circuito es directamente proporcional al voltaje y inversamente proporcional a lo que es la resistencia. Ahora, para saber un poquito acerca de para qué se utiliza la ley de Ohm, pues básicamente cuando hablamos de la ley de Ohm estamos hablando de circuitos electrónicos y los circuitos electrónicos pues se clasifican en varios tipos. Vamos a ver los dos principales que serían los circuitos que son en serie, donde se define un circuito en serie como aquel circuito en el que la corriente eléctrica solo tiene un solo camino para llegar al punto de partida, sin importar los elementos intermedios. En el caso concreto de solamente arreglos de resistencia, la corriente eléctrica es la misma en todos los puntos. Quiere decir que la corriente entra por este lugar, por ejemplo. Vemos que aquí va la flechita y la corriente entra por acá, pasa por acá. Todos estos son intermediarios, son componentes electrónicos, pero retorna hacia el mismo lugar. No hay desviaciones de ningún tipo, simplemente los electrones que pasaron por esta resistencia que vemos acá son esos mismos que pasaron por acá y son los mismos que pasaron por acá y son los mismos que llegan a este punto que es el punto de partida. Siempre que los electrones tengan el mismo camino, sin desviaciones de ningún tipo, vamos a decir que este es un circuito en serie. Ahora, también están los circuitos en paralelo, donde vemos que en el caso de este circuito, pues aquí tenemos la entrada del voltaje, que sería por acá, pero aquí tenemos una desviación. Entonces aquí pasan una cantidad de electrones y otros van hasta este punto, pasan por aquí también, y otros llegan hasta este punto y pasan por acá. Ahora, los electrones que pasaron por esta resistencia no son los mismos que pasaron por esta resistencia ni por esta otra resistencia, debido a que los electrones que se fueron por acá, pues simplemente retornaron al punto de origen, mientras que los que siguieron por acá igual retornaron por su parte y estos que pasaron por acá también retornaron por su parte. Quiere decir que en este tipo de circuitos, los electrones que pasan por cada una de las resistencias o cada uno de los componentes van a ser distintos, dependiendo del flujo que se mantenga dentro del circuito. Este tipo de circuitos son en paralelo, debido a que los electrones pues tienen diferentes vías para circular y los electrones pues no circulan todos por el mismo lugar. Consultas o preguntas con respecto a eso, ¿está claro? La diferencia Ah, entre un circuito paralelo y uno en serie. sí. Ok. Ahora, en el caso de los circuitos en paralelo, la resistencia total es la suma
es la suma de las resistencias que están en paralelo. Ahora, cuando las resistencias están en paralelo, perdón, se toman como un todo, o sea, todas forman parte de una misma resistencia. Entonces, por eso vemos acá que tenemos el valor de 1 y las demás resistencias están en la parte inferior, como fracciones también, como una fracción del todo. Entonces, para saber la resistencia total, cuando tenemos así circuitos en paralelo, tenemos que hacer esta operación que vemos acá, donde todas las resistencias van a estar en forma de fracción, siempre con el numerador 1, y todo esto va a estar sobre 1, que sería la resistencia total. Ok, ahora en el caso de los circuitos en serie, pues el valor que tiene perdón, los que están en serie, sí, los que están en serie, eh, se suman solamente los valores de las resistencias. En el caso de estos circuitos, solamente tenemos que sumar la resistencia que tenemos acá, el valor de esta resistencia y este valor, y eso nos daría lo que es la resistencia total. Pero en el caso de los circuitos que están en paralelo, pues habría que hacer esta operación que vemos acá, donde tenemos que ubicar todas las resistencias que están en paralelo en forma de fracción para que nos dé y sumarlas, para que esto nos dé la resistencia total. También existen lo que son los circuitos mixtos, que los circuitos mixtos son las combinaciones en las que está tanto en serie como en paralelo. Vamos a tener combinaciones de resistencias donde vamos a ver resistencias que están en serie y hay resistencias que están en paralelo. Para la solución de estos problemas se trata de resolver primero todos los elementos que se encuentran en serie y en paralelo para finalmente reducir a un circuito puro, bien sea en serie o paralelo. O sea, si tenemos circuitos, por ejemplo, aquí tenemos un circuito mixto donde tenemos algunas resistencias que están en serie, que son estas que vemos acá, y están esas otras que están en paralelo. Estas, primero tenemos que sumar las resistencias, sumar todos los valores de las resistencias. Las resistencias que están en serie, pues simplemente se suman. Pero en el caso de las resistencias que están en paralelo, pues hay que sumarlas como fracciones. Y para que nos dé la resistencia total. Más adelante vamos a hacer unos cuantos ejercicios con respecto a estas para que lo entiendan de forma mejor. Ahora, vamos a ver las fórmulas que vamos a utilizar en la ley de Ohm. Vamos a utilizar estas tres, donde tenemos que el voltaje va a ser el producto de la intensidad por la resistencia. Luego, la intensidad, para calcular intensidad, va a ser el cociente entre el voltaje y la resistencia va a ser el cociente entre el voltaje y la intensidad. Para que lo entiendan un poquito mejor, tenemos acá, ¿qué es la resistencia? La resistencia es como una limitación para el paso de la corriente. Entonces aquí vemos el dibujito acá, que vemos acá. Esa sería una resistencia. Lo que hace la resistencia, pues, es filtrar un poco el paso de lo que es el voltaje y la intensidad con la que éste transita por los circuitos. Ahora, vamos a hacer el primer ejercicio. No sé si tienen alguna duda con respecto a las fórmulas. Son bien sencillitas de aplicar, por lo menos estas que son básicas, son bien sencillitas de aplicar. Solamente para calcular el voltaje, se multiplica la intensidad por la resistencia. En el caso de la intensidad, pues se divide lo que es el voltaje entre la resistencia y para el caso de la resistencia es el voltaje entre la intensidad. Bien, tenemos el primer ejercicio, sería calcular la intensidad, dice, de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Entonces, tenemos el voltaje y tenemos la resistencia y nos piden calcular la intensidad. Entonces, para calcular intensidad es esta formulita que vemos acá, donde tenemos que es voltaje sobre la resistencia. La resistencia, recuerden que siempre se va a medir en ohmios y la potencia siempre se va a medir en voltios. Bien, entonces,
Vamos a insertar aquí la formulita. Primero los datos, vamos a sacar los datos acá. Bien, entonces para sacar los datos tenemos el dato de la resistencia, que eso es igual a 10 ohmios. Y ohmios, vamos a ver si está el simbolito por acá. Ohmios precisamente es este simbolito que vemos acá. Ese es el símbolo de ohmios. Vamos a ver si lo encuentro por acá. ¿Cuál, profe? Este que vemos acá, donde dice símbolo. Ajá. Ese es, justamente ese es el simbolito de ohmios. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Aquí está. Aquí está. 10 ohmios. Bien, para ohmios sería este simbolito de acá. Ese es el simbolito que representa ohmios. Y tenemos el voltaje, que esos son, bueno, es E. Entonces son 30 vatios. Y no conocemos la intensidad, que la intensidad se mide en amperios. La unidad de amperios es se representa con el símbolo de una A mayúscula, que eso no lo sabemos. Entonces, para saber aquí cuál es la intensidad, pues simplemente vamos a hacer una pequeña división. Que dice que la intensidad va a ser igual, vamos a hacerlo más grandecito. La intensidad es igual a E sobre R. No era al revés, ¿verdad? Es R sobre E. No, perdón, si lo está bien. El voltaje sobre la resistencia. Bien, sustituyendo aquí los valores serían entonces 30 voltios, 30 arriba, y abajo serían los 10. ¿Cuánto sería entonces el valor de la intensidad? ¿Cuánto sería el valor de la intensidad? 3. 3, correcto. ¿3 qué? 3 am. 3. ¿3 qué? ¿Cuál es la unidad con la que se mide? 3 amperios. 3 amperios, correcto. Ese sería el valor entonces de la intensidad con la que funciona el circuito eléctrico, el circuito electrónico. Entonces el juguetito este entonces funciona con 3 amperios, la resistencia son 10 ohmios y el potencial eléctrico es 30 voltios. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Dice calcular el voltaje, dice, entre dos puntos del circuito de una plancha
por el cual atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. Vamos a trasladar esto por allá. Entonces, aquí tenemos la resistencia, dice, son 10 ohmios, es la misma. En el caso de nos dan la intensidad aquí, que son 4 amperios. Y el voltaje no lo conocemos. Bien. Ajá. Solo permítanme un segundito. Ya, disculpen, es que tenía algo que hacer. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hay que calcular entonces, aquí nos piden calcular el voltaje. Y nos dan el dato de la resistencia y nos dan el dato de la intensidad. Entonces, para calcular el voltaje se multiplica simplemente la intensidad por la resistencia. Solo hay que hacer una multiplicación ahí sencillita. Entonces, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y tenemos que la intensidad son 4 y la resistencia son 10. Entonces, ¿cuánto sería entonces ahí? 40. Sería 40 ¿qué? ¿40 qué? ¿Sí? ¿40 qué? De voltaje. Voltios. Voltios o vatios le podemos decir a eso. Bien. Entonces tenemos que serían 40 vatios. Ahora vamos a hacer el tercer ejercicio. Dice, calcule la resistencia que atraviesa por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 vatios. Entonces aquí nos están pidiendo calcular la resistencia. Para calcular resistencia, tenemos que resistencia es la división entre el voltaje y la intensidad. Y ya vamos a tomar esta de acá. Bien, nos dan entonces, tenemos la resistencia, la que no conocemos. No conocemos la resistencia, pero sí conocemos el potencial eléctrico, que serían 11 vatios. Y tenemos el amperaje, que serían 5 amperios. Bien, entonces para calcular entonces la resistencia, para calcular R, tenemos que dividir lo que es el voltaje entre la intensidad. ¿Sí? Así como aparece aquí en la formulita, voltaje entre intensidad. Entonces tenemos el voltaje que serían 11 vatios. Entonces 11 vatios entre la intensidad que serían 5 amperios. Eso nos da el valor de R, ¿cuánto sería? 2.2. 2 puntos. 2.2. 2.2 ¿qué? Ohmios. 2.2 ohmios. Bien, entonces estos serían los ejercicios básicos. Vamos a hacer otros ejercicios más complicados, más complejos la siguiente clase. Ya estamos casi por finalizar los temas de este semestre. Solamente faltaría terminar los ejercicios de repaso de esta ley
y una actividad de repaso que está posterior a esta. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a estos ejercicios? No, ¿verdad? Son sencillos. Profe, Dígame. solo con una tarea que de la plataforma que dice entregar los ejercicios asignados en las clases presenciales. Ok, permítame. Bueno, esto sería todo para esta clase. Hasta la próxima. Permítame.